Ya. ¿Me avisan? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí, se ve, profe. Ya, gracias. Bueno, entonces tenemos lo que es cinética, ¿cierto? O sea, la velocidad de la reacción. ¿Cómo va a relacionar esa velocidad de reacción con el equilibrio químico? Que es lo que estamos viendo, que relaciona entre las concentraciones o presiones. Bueno, ahora tenemos una reacción. Vamos a incluir algunos términos, ¿cierto? Que A, por ejemplo, mató B para formar AB2. Entonces tenemos una constante, o la constante velocidad, ¿cierto? En esta dirección, hacia los productos, un caso F, ¿cierto? Que va hacia adelante. Y tenemos desde los productos, lo podemos ver, la transformación de los productos en reactivos. Entonces sería una constante de velocidad inversa, reversa. Eso es la R. Entonces ahí tenemos el equilibrio químico, ¿cierto? Pero lo estamos haciendo ahora con constantes de velocidad directa, ¿cierto? De reactivo a producto e inversa, de productos a reactivos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una velocidad directa que sería la constante, si pensamos que es una reacción, ¿cierto? Molecular. Entonces ahí cuando es reacción molecular, los coeficientes coinciden con esta expresión acá en la velocidad, en términos de la velocidad. Y tenemos la velocidad inversa, la reversa, ¿cierto? Que sería entonces la constante velocidad por la concentración de nuestro producto. Estamos viendo la reacción inversa. Tenemos esas dos velocidades. ¿Qué pasa en el equilibrio entonces? En el equilibrio la velocidad directa va a ser igual a la velocidad inversa. Esas dos velocidades van a ser iguales, porque se están transformando, llegan a ser iguales, llegamos al estado de equilibrio, ¿cierto? Y es como que los reactivos y productos se encuentran como constantes, pero se están transformando, pero permanecen, dan la impresión que estuvieran estáticos, pero son valores constantes en realidad. Entonces, como son iguales, entonces hacemos iguales las velocidades. Entonces aquí tenemos esto y esta expresión. Entonces separamos, entonces dejamos en un lado las constantes de velocidad y en otro lado las concentraciones, ¿cierto? Y tenemos estos valores de concentraciones y coincide entonces con la constante de equilibrio, ¿cierto? En concentración. Entonces la constante de equilibrio en realidad es la proporción entre la constante de velocidad directa con la constante de velocidad inversa. Entonces ahí está la relación. Se hacen iguales la velocidad directa e inversa cuando estamos en el estado de equilibrio. Entonces, por eso da la impresión de que todo estuviera estático. Llegamos a una concentración que es constante a través del tiempo. Presiones cuando tenemos ciertos gases. Entonces, tenemos la constante de equilibrio, que es la expresión, ¿cierto?, de las concentraciones de los productos con los reactivos, con los coeficientes estequiométricos, cuando están en el estado de equilibrio. Pero podemos escribir, ¿cierto?, un cociente de una reacción. Un cociente de la reacción, que sería un Q sub C, ¿cierto?, que se va a calcular sustituyendo las concentraciones iniciales de reactante y producto en la expresión, ¿cierto?, de la constante de equilibrio. O sea, vamos a utilizar la proporción, ¿cierto?, de la expresión de la constante de equilibrio, pero en realidad la concentración que vamos a colocar aquí no es la de equilibrio, sino que puede ser las concentraciones iniciales de los reactivos, de los reactantes y los productos. Entonces, de alguna manera, como no estamos colocando las concentraciones en el equilibrio, sino que depende de las concentraciones de reactante y productos que tengamos en un determinado momento, ¿cierto? Podemos decir, entonces se va a transformar. ¿Qué pasa se tiene que acercar entonces esa situación que no está en equilibrio al equilibrio? Entonces tenemos varias cosas. Sí pasan las siguientes cosas. Si el cociente de la reacción es mayor que la constante de equilibrio, el sistema procede de derecha a izquierda para alcanzar el equilibrio. Entonces tenemos mucho más producto, entonces se va a desplazar, ¿cierto?, hacia el equilibrio, hacia la izquierda. Ahora, si el cociente es igual a la constante, significa que ya estamos en el equilibrio. ¿Ya? Si está en el mismo valor, entonces ya estamos en el equilibrio. Y si el cociente de la reacción es menor que la constante, entonces el sistema procede, ¿cierto?, de izquierda a derecha para alcanzar el equilibrio, como que la reactante estamos pasando a los productos. Eso es lo que tenemos que
Esto es lo que está representado en este esquema. Cuando estamos en equilibrio, ¿cierto? La constante, el cociente, se hace igual, ¿cierto? A la constante equilibrio. Se hacen iguales. Si no, si la constante, el cociente es menor, entonces la transformación de reactantes a producto, y el contrario, si el cociente es mayor que la constante de equilibrio, ¿cierto? Va a ser de productos hacia los reactivos. Entonces, de alguna manera, calculando el valor del cociente de la reacción, podemos predecir, ¿cierto? Que nuestro sistema se va hacia los productos, se va hacia hasta nuestros reactantes. ¿Ya? Esa es una manera de ver qué pasa en una situación que no estamos en el equilibrio. Entonces, ¿para dónde se va a desplazar en un determinado momento? Podemos determinarlo a través del cociente de la reacción. Es la misma expresión de la constante de equilibrio, pero colocamos las concentraciones de no equilibrio. Eso. Y ahora, aquí hay una cosa interesante, que tiene que ver con, ahora empezamos a calcular, vamos a calcular cosas, calcular, ¿cierto? Porque ya vimos el equilibrio, sabemos K sub C, K sub P, ¿cierto? Pero si vamos a partir de una situación que no está en el equilibrio, ¿cómo calculamos las concentraciones en el equilibrio? Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos esa parte? Entonces, lo que primero vamos a hacer es expresar las concentraciones de equilibrio de todas las especies en términos de concentraciones iniciales y una incógnita, X, que representa el cambio de concentración. O sea, tenemos inicialmente, ¿qué concentración tenemos inicialmente? Que no necesariamente va a ser la de equilibrio, pero va a tener una cierta cantidad X, ¿cierto? Que es la que va a representar el cambio para llegar al equilibrio. Entonces, escribir la expresión de la constante de equilibrio en términos de las concentraciones de equilibrio, sabiendo que el valor de la constante de equilibrio y despejamos X. Ya, eso lo vamos a hacer. Pero está escrito, así son los pasos que vamos a realizar. Y después teniendo el valor de X, ya sabemos cuánto es lo que se consumió, lo que se transformó, ¿cierto? El cambio de concentración, y con eso lo reemplazamos y calculamos las concentraciones en el equilibrio. Si calculamos la X, que sería el cambio. Entonces, ¿cómo lo vemos? Entonces, para poder entenderlo mejor, porque ahí están los pasos, ¿cierto? 1, 2 y 3, ¿cierto? Vamos a escribirlo, ¿cierto? A través de un ejercicio, y el ejercicio que tenemos aquí. Entonces tenemos a 1280 grados Celsius, la constante de equilibrio, ahí K sub C, ¿cierto? Para la reacción, entonces tenemos bromo gaseoso pasando a bromo atómico gaseoso. Y tenemos que la constante, perdón, Kc es 1,1 por 10 a la menos 3. Sí. Ahora, si las concentraciones inicialmente tenemos concentraciones del bromo y del bromo atómico, y tienen esos valores, 0,063 y 0,012 molar. Ahora la idea es calcular qué pasa cuando llegan al equilibrio. Aquí es una situación donde no están en equilibrio, y queremos saber cuáles son las concentraciones cuando ya llegan al equilibrio. Entonces, vamos a escribir primero, ¿cierto?, nuestra reacción. Y vamos a colocar un valor X al cambio de concentración. Al cambio de concentración, ¿cierto?, en este caso de bromo. Ya, pero primero escribamos la reacción. Pues la reacción es esa. La reacción es bromo pasando a bromo atómico, un gaseoso. Ya. Entonces tenemos, ¿qué tenemos inicialmente? Lo que tenemos inicialmente. Inicialmente, la concentración inicial del bromo y del bromo atómico. Entonces tenemos 0,063 y 0,012. Entonces tenemos esta concentración y esta concentración inicial. Iniciales. Entonces todos estos son los valores iniciales. Entonces aquí tenemos concentración inicial y lo vamos a colocar en la tabla. Ya, aquí. 0,063, sabemos que está en concentración molar, y la del bromo atómico 0,012. Ok. Entonces ahora vamos a ver cuál es el cambio. El cambio que va a estar dado de esto. Entonces tenemos el cambio. El cambio va a estar dado también en concentración molar. Pero el cambio no sabemos cuánto es, por eso vamos a dejar un X, un cierto valor X. Entonces vamos a asumir una reacción del bromo al bromo atómico. Entonces hay una cierta cantidad X que se va a consumir de bromo para formar cierto bromo atómico. Entonces esa cantidad X, ¿cierto?, menos X, porque se está transformando, o sea, se va a consumir en menos X. Bueno, es un mol de bromo, entonces por eso es menos X.
pero se va a formar, ¿cierto? 2 bromo atómico, por lo tanto, si hay una cierta cantidad X que se consume, se va a formar una cantidad X, pero 2 veces, solamente considerando la estequiometría. Ya, entonces aquí cuando tenemos el cambio, entonces considerar, ¿cierto? Considerar estequiometría de la reacción. Ya, por eso si hay una cierta cantidad X que se consume, se forma el doble, porque la relación es 1:2. Ya, entonces tenemos el cambio, tenemos la concentración inicial, tenemos el cambio, entonces después vemos que lo que nos queda en el equilibrio finalmente. ¿Y en el equilibrio qué sería? Sería la suma de estas dos cosas, 0,063 menos X, y lo otro sería 0,012 más 2X. ¿Se fijan? Entonces, esta es la suma, el equilibrio, o sea, la suma de estas dos cosas. Inicial, cambio y equilibrio. Entonces tenemos inicial, cambio y equilibrio. Entonces puede acordarse, inicio, cambio y equilibrio. Entonces es el ice o hielo, para poder acordarse. Hielo. Inicial, cambio y equilibrio. Entonces, ya, pues entonces escribimos el equilibrio. El equilibrio es K sub C, ya sabemos escribirlo, es la concentración del producto, bromo elevado al cuadrado, coeficiente geométrico, dividido por la concentración de bromo, que está aquí. Ok, esta es nuestra expresión, por lo tanto ya sabemos, y en el equilibrio que tenemos que colocar las concentraciones en equilibrio, porque estamos en Kc, reemplazamos, Kc sería 0,012 más 2x elevado al cuadrado, dividido 0,063 menos x, es igual a 1,1 por 10 a la menos 3. Ok, entonces tenemos toda esta expresión, recuerda que Kc es esto, y esto tiene un valor que lo daba al inicio del ejercicio. Entonces tenemos esto, esta es nuestra expresión. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Despejar X. Si despejamos X, determinamos el valor de X, colocamos aquí el valor de X aquí y acá, vamos a poder conocer la concentración de bromo en el equilibrio y la concentración de bromo atómico en el equilibrio. Entonces, lo único que tenemos que hacer entonces es despejar X. Bueno, aquí hay varias cosas que pueden pasar. Y a veces uno puede hacer alguna aproximación. Pero en este caso no podemos hacerla. Por eso nos vamos a hacer el ejercicio lo más completo posible, cosa que las aproximaciones las podamos hacer ya la próxima semana. En este caso no vamos a hacer ninguna aproximación, vamos a hacer cálculo así tal cual como debiese ser. Entonces vamos a despejar X. Tenemos que despejar X de aquí. Ya, entonces aquí tenemos esto. Volviendo a ponerlo aquí. Linealizamos todo esto. Tenemos 4x cuadrado, ¿cierto? Luego dice 4x cuadrado, después nos queda la expresión con X y lo que no tiene en X. Reordenamos y nos queda esta expresión. Tenemos una expresión que tiene un valor de x cuadrado, un x y un valor que no tiene ningún x asociado, y esto es igual a 0. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Esto va a ser a través de la cuadrática, ¿cierto? Recordando a x cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? A través de la cuadrática, ¿cierto? Tenemos x es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Entonces tenemos los valores, o sea, la manera, ¿cierto?, de resolver esta expresión. Ujú. Ya, eso ya más matemática que química. Química viene aquí, ahora, en esta parte, donde cuando resolvemos el x, nos ha dado dos valores de x. Acuérdense, es una cuadrática, por lo tanto nos va a dar dos valores posibles de x. De esos dos valores posibles de x, uno tiene sentido físico y el otro no. Ya siempre va a pasar lo mismo. Si hacemos la cuadrática, resolvemos la cuadrática, ¿cierto? Nos van a dar todas expresiones de x, pero uno de ellos tiene sentido físico y el otro no. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando reemplacemos los valores de x en nuestro gráfico anterior, en nuestra tabla anterior. ¿Recuerdan esta tabla? Entonces tenemos en el equilibrio, ¿cierto? La línea. Entonces tenemos esto de aquí y esto de aquí. Aquí estamos agregando la x. Como nosotros queremos determinar esto en el equilibrio, tiene que tener sentido físico en el equilibrio. Entonces, en el equilibrio, entonces bromo sería 2, veamos con el bromo atómico, 0,012 más 2x.
es igual menos 0,079 si utilizamos el valor de menos 0,0015. Nos da un valor de concentración negativo. ¿Ya? Y en este caso no tiene sentido físico. Una concentración negativa no lo tiene. Por lo tanto, utilizamos el otro valor, 0,00, o nos da, es cierto, un valor de esto si utilizamos el otro valor, que es 00 menos 0,01. Y aquí sí. Y aquí nos da un valor de concentración positivo, entonces esto lo descartamos y nos quedamos con este otro valor. Y ahí sabemos cuál es el valor de X que nos sirve, el que tiene sentido físico, el que no nos da el valor de concentración negativo, sino que nos da el valor de concentración positivo. Y con eso nos vamos a quedar. Entonces ahí quedamos en el equilibrio del bromo, entonces sería 0,062 menos el 0,0, entonces menos, entonces nos queda 0,0648 molar. ¿Ya? Nos quedamos con este, finalmente. Entonces, de esa manera uno puede determinar las concentraciones en el equilibrio, partiendo, ¿cierto?, de una situación de no equilibrio, sabiendo las concentraciones iniciales, y hacemos este esquema. Este superesquema es el que más se va a utilizar en esta parte de la materia. Este esquema. El inicio, cambio y equilibrio. Escribirlo bien, tenemos que tener escrita bien la ecuación, la reacción equilibrada, ¿cierto? Cosas de poder hacer de manera bien. Acuérdense que aquí hay que considerar los coeficientes trigonométricos y sumamos finalmente. Y ya, y lo último que tendremos que ver de lo que es el equilibrio, ¿cierto? Tenemos varios conceptos aquí que hemos revisado hoy día. Es el principio de Le Chatelier, en donde el principio de Le Chatelier es qué pasa cuando estamos realizando algunas perturbaciones en nuestro sistema que está en el equilibrio. Ya estamos en el equilibrio. Llegamos al sistema de equilibrio, ¿cierto? Y vamos a aplicar, vamos a hacer algunos cambios, estando ya la situación en el equilibrio. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? El sistema, si usted lo va a perturbar, va a querer contrarrestar esa perturbación. Y lo va a hacer de tal manera de contrarrestar lo que está ocurriendo. Entonces, si aumentamos la concentración, el sistema va a tender a disminuirlo. Y si disminuimos la concentración, el sistema va a tratar de aumentarlo. Siempre va a contrarrestar. Entonces vamos a ver qué situaciones, qué podemos hacer para poder cambiar, ¿cierto? Cómo influimos, ¿cierto?, sobre nuestro equilibrio, utilizando el principio de Le Chatelier. Entonces primero vamos a ver los cambios en la concentración. Entonces tenemos cambio en la concentración. Entonces tenemos este equilibrio. Nitrógeno, nitrógeno, más hidrógeno, y formamos 3 amoníaco. Va todo amoníaco. Entonces, ¿qué podemos hacer? 1. Vamos a añadir amoníaco. Si añadimos algo, entonces nuestro sistema va a tender a disminuirlo, porque lo estamos agregando. Entonces, el sistema va a tender a disminuirlo. Entonces, si añadimos amoníaco, estamos añadiendo amoníaco aquí. Entonces, como esto es un sistema de equilibrio, se puede mover hacia los productos, hacia los reactantes. Si añadimos esto, la única manera de hacer que el amoníaco que estamos agregando disminuya es que el equilibrio se desplace hacia los reactivos. ¿Sí? ¿Se sigue? Entonces, si se añade, ya, súper, porque eso es súper importante. Si se añade amoníaco, entonces el sistema va a tender a desplazarse a la izquierda para disminuir el cambio. Siempre va a tratar de contrarrestar. Entonces, si añadimos, el sistema va a disminuirlo. La manera de disminuir el amoníaco en el equilibrio es desplazándolo hacia los reactivos. Entonces, desplaza hacia la izquierda. Ok. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el estado inicial. Aquí vamos a producir el cambio. Entonces, vamos a agregar amoníaco. Entonces, de repente tenemos esta concentración y aumentamos aquí el amoníaco. Entonces, el amoníaco, ¿qué es lo que hace? Es empezar a disminuirlo porque empieza a aumentar la concentración de hidrógeno y nitrógeno, hasta llegar nuevamente a un estado de equilibrio, que va a ser un poco distinto, ¿cierto? Pero vamos a llegar a un estado de equilibrio. Eso lo pasa con los cambios de concentración. Y esa es una manera de cambiarlo. Entonces, siguiendo con los cambios de concentración, ya que tenemos eso claro, entonces vamos a ver varias cosas ahora con este esquema más general. Tenemos reactivos y tenemos productos.
Por ejemplo, vamos a añadir D, entonces el equilibrio se nos va a desplazar hacia los reactivos. Entonces tenemos, aumenta la concentración de producto, el desplazamiento de equilibrio va a ser hacia la izquierda, hacia los reactivos. Ahora, ¿qué pasa? Si quitamos, ¿cierto? Producto, entonces nuestro sistema, ¿qué va a tender a hacer? A aumentarlo, porque si está quitando esto, estamos disminuyendo, entonces el sistema va a aumentarlo, entonces se va a ver un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, decrece la concentración de producto, el desplazamiento hacia la derecha. Después, si añadimos B, que está un poco corrido, ¿cierto? Si añadimos B, como esto aumenta, la única manera de disminuirlo es que se desplace hacia la derecha. Entonces aumenta la concentración de reactantes, desplazamiento hacia la derecha. Y ahora quitamos uno de los reactivos, entonces el sistema tiende a desplazarse hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí, creo que sí. ¿Sí? Ok, siempre hay que pensar que si se aumenta algo, el sistema va a querer disminuirlo. Y si se quita algo, el sistema va a tender a aumentarlo. ¿Ya? Entonces, y ahí se va a desplazar el equilibrio, de tal manera de compensar eso, ¿cierto? Esa perturbación que se está realizando. Bueno, ahora tenemos esa perturbación, también la podemos hacer a través de los cambios de volumen y presión. Ya igual la presión y el volumen están relacionados, así que ¿en dónde se va a ver más esto? En sistemas en donde tenemos gases. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos A más B y forma C, y los tres están en estado gaseoso. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces aquí vamos a hacer un cambio y vamos a ver dónde se desplaza el equilibrio. Entonces tenemos, aumenta la presión. Entonces aumenta la presión. Entonces vamos a fijarnos. Si aumenta la presión, tenemos que fijarnos entonces qué pasa en reactivos y productos. ¿Cuántos moles de gas tenemos en reactivos y productos? Moles de gas en reactivos son 2 moles de gas. Moles de gas. ¿Y cuántos moles de gas en productos? Tenemos 1 mol de gas. Por lo tanto, vamos a notar una diferencia. Si aumenta la presión, estamos trabajando con gas, entonces tenemos que imaginarlo, ¿cierto? Un volumen. Si aumenta la presión, significa que vamos a disminuir ese volumen. Esta es la relación presión-volumen. Aumentamos la presión. Entonces, una manera de hacerlo es disminuyendo el volumen. Entonces, si aumenta la presión, el sistema se va a desplazar, ¿cierto? O a reactivos o productos que ocupen menos espacio. Entonces, en este caso, ¿hacia dónde se desplazaría si aumenta la presión? ¿Hacia reactivos o hacia productos? Si tenemos menos espacio, así que tenemos que desplazarnos hacia el lugar reactivo o producto que ocupe menos espacio. O sea, que haya menos moles de gas. ¿Hacia dónde, en ese caso? ¿Hacia dónde está el C? Hacia donde C, o sea, al lado de menos moles de gas. O sea, en este caso hacia C. Estoy con un compañero. ¿Cierto? Ahí apareció la flechita. Después, disminuye la presión. O sea, vamos a poner hacia C. Hacia C. Vamos a poner así, más bonito. Entonces va a ir hacia allá. Si disminuye la presión, tenemos este volumen, entonces tenemos disminuye la presión. ¿Cómo disminuir la presión? Así. Bueno, hacemos así o estamos quitando cosas, ¿cierto? Vamos a disminuir la presión. ¿Para qué lado se irá a ir? Como profe. Si disminuye la presión, si nuestro sistema disminuye la presión, entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Si disminuye la presión, va a querer ocupar más espacio. Entonces, se va a ir al lugar donde tengamos más moles de gas. Entonces, ¿dónde está el A más B? Ya, entonces el lado con más moles de gas, o sea, se va a ir hacia, entonces se desplaza así, A más B. Ya, ese va para el otro lado. Ok.
Aumenta el volumen en el mismo sentido, ¿cierto? Porque decimos aumenta el volumen o disminuye la presión. Entonces tenemos al lado con más moles de gas. La misma idea que anterior, A más B, sería ese ya. Y si, eh, y si disminuye el volumen, sería al lado de menos moles, o sea, hacia C. ¿Se fijan? Uno puede preguntar, fijan, aquí de la misma manera, disminuye el volumen, aumenta la presión, disminuye el volumen. Sí, aumenta el volumen, disminuye la presión. Ok. Sí, entonces vemos una relación entre volumen y presión. Ya, entonces ahí tienen descrito todo eso. Ya, pero ojo, entonces tenemos sistemas gaseosos, entonces dependiendo del volumen, dependiendo de la presión que se esté aplicando, entonces las dos cosas están relacionadas, ¿cierto? El sistema se va a desplazar hacia donde tenga más o menos moles de gas, ocupe más o menos espacio, ¿cierto? Y ese va a ser nuestro criterio en estas situaciones. Ya, entonces tenemos cambios de concentración, volumen y presión. También tenemos lo que son cambios de la temperatura. Entonces tenemos reacciones. Bueno, aquí tenemos una reacción inicial, según la temperatura ambiente. Y bueno, este equilibrio se va desplazando y lo vemos en el cambio de color. Entonces lo podemos enfriar, se aclara. Esto está más claro que esto, ¿cierto? Y aquí lo colocamos en un... le ponemos la temperatura, ¿cierto? Y se oscurece. Entonces queremos un equilibrio. Es un equilibrio que se puede estar desplazando o hacia reactivo y producto, porque el reactivo es incoloro, el producto es más coloreado, entonces dependiendo de lo que podemos desplazarlo. Entonces tenemos dos tipos de reacciones. Reacciones que son exotérmicas y reacciones que son endotérmicas. Vamos a ver los dos casos. Tenemos una reacción que sea exotérmica. Por ejemplo, tenemos A más B para dar C, pero como es exotérmico, ¿se acuerdan que era exotérmico? ¿Recuerdan que era un sistema exotérmico? Que liberaba Que calor. liberamos calor. Ya, libera calor. Entonces vamos a poner, entonces libera calor, entonces vamos a ponerlo como producto. Más Q. Vamos a poner en rojo. Calor. ¿Se acuerdan calor? Ahí está. Y en el otro caso, cuando el sistema es endotérmico, significa que sería A más B, para tener la misma expresión, pero en este caso va a ser más calor, ¿cierto? Porque ahora recordamos que lo contrario es el exotérmico, entonces necesita calor, ¿cierto? Entonces va a ser más Q, entonces el calor lo vamos a tomar como si fuese un reactivo producto más. Y se forma C. Entonces, tenemos esto. Entonces, en un caso, y aquí tenemos esto súper clarito. Entonces, en un caso el calor es producto y en el otro caso el calor es reactivo. O sea, es producto cuando es exotérmico y va a ser reactivo cuando es endotérmico. Entonces, de esa manera vamos a ver qué pasa con el cambio. Entonces, ahí lo vamos a asociar. Tenemos un cambio. Entonces, si aumenta la temperatura para una reacción exotérmica, si aumentamos la temperatura, cambio de temperatura, hay que poner en verde. Aumentamos la temperatura, significa que esto lo estamos aumentando. Para el primer caso, en los dos casos, estamos aumentando la temperatura. Si aumenta la temperatura aquí, aumentamos el calor que estamos incorporando. Bueno, recordando que esto es en equilibrio, ¿cierto? En equilibrio. Entonces está ayudando un poco ahí en ese sentido. Entonces ya, si tenemos, si va aumentando la temperatura, aumentamos el calor. Aquí. Aumentamos eso. ¿El sistema qué va a tender a hacer? A contrarrestar este aumento de Q. Entonces, ¿hacia dónde se va a desplazar? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. ¿O no? ¿Cierto? Hacia la izquierda. Ah, bueno, aquí Q decrece. Bueno, tendría que haberlo puesto hacia la izquierda. Izquierda. Ya. Y en este otro caso, o la constante decrece, lo mismo. A la Y en derecha. este caso,
Se desplaza hacia, ¿A ¿alguien la dijo algo? derecha? Sí, hacia la Sí, derecha. O sí, sea, la constante aumenta, sí, hacia la derecha. Derecha, o constante aumenta. Está en el mismo sentido. Ya, y ahora, ¿qué pasa si es una disminución de la temperatura? O sea, vamos a tener que cambiar esta cosa. Disminución de la temperatura. ¿Qué implica que haya una disminución de temperatura? Entonces, si hay una disminución de temperatura, en realidad esto lo estamos quitando de nuestro sistema. Aquí y allá. Si esto lo quitamos, si esto lo estamos quitando de nuestro equilibrio, ¿qué pasa con el equilibrio? ¿Se desplaza hacia dónde? No entendí la pregunta, profe. O sea, la escuché mal. Sí. Si el calor, ¿cierto? Disminuye la temperatura. ¿Qué significa que disminuye la temperatura? Que estamos quitando ese calor, ese Q de la expresión. Quitamos Q de la expresión. Cuando disminuimos la temperatura es como decir, quitemos Q. Si quitamos Q, el equilibrio, ¿hacia dónde se nos desplaza? Debido a ese retiro de Q. Hacia A más B. Bueno, esto lo quitamos. Entonces, si lo estamos quitando, esto disminuye, significa que el sistema va a querer que aumente. Pues ya va a ser lo contrario de lo que estamos aplicando. ¿A la Entonces, si derecha? eso lo quitamos, el sistema va a tender que esto aumente. Y la manera de aumentarlo es desplazarlo hacia la derecha. ¿Se comprende eso o no? Sí, creo que sí. Sí, porque si esto lo quitamos, es como que disminuir la temperatura es como que Q lo estamos sacando de nuestra expresión. Lo pensamos como un producto. Retiramos producto, significa que tenemos que aumentarlo. Entonces, la manera de aumentarlo es desplazarlo hacia la derecha. O sea, que la constante crezca. O sea, hacia la derecha. Ah, entonces como al revés, esta parte. Al revés de qué cosa. Por Del, ejemplo, que lo contrario, cuando lo movemos a la izquierda ahora para que pueda disminuir, lo mandamos a la derecha. claro, sí, para aumentarlo. Porque si lo estamos sacando, esto disminuye. Como lo queremos compensar, tenemos que aumentarlo. Entonces lo desplazamos hacia este lugar, hacia la derecha. Teniendo eso mismo en mente, si aquí Q, que está en reactivo, lo quitamos, que es como disminuir la temperatura, si eso lo quitamos, el sistema ¿qué va a tender a hacer? Disminuir. No, ¿Ahora pues qué? si lo estamos disminuyendo, porque lo estamos sacando, significa que lo estamos disminuyendo. Entonces el sistema tiende a, Aumentar. sí, pues si lo estás sacando, si Q lo quitas, el sistema que tiende a hacer lo contrario, aumentarlo. Ok. Entonces se desplaza hacia la izquierda, o sea, la constante decrece. Entonces de la izquierda. Ya, ojo, esto es lo mismo, este mismo pensamiento es cuando estamos trabajando con las concentraciones al inicio. Al inicio, el Q lo consideras en este caso como producto y aquí el Q lo consideras como reactivo. Entonces, sí es mucho más fácil, encuentro yo, es cierto, que cuando hablamos de un sistema exotérmico o endotérmico, tratar ese término de exotérmico o endotérmico como Q. Q como producto cuando es exotérmico y Q cuando es reactivo cuando es un sistema endotérmico. Entonces, si Q pasa a ser otro reactivo más, un producto más o un reactivo más, entonces va a seguir las mismas consideraciones que cuando estábamos hablando de concentraciones. Si lo hablamos en términos de concentración, Q, si aumenta Q, el sistema tiende a disminuirlo, o sea, va a desplazarlo hacia la izquierda. Si Q lo aumentamos, ¿cierto? O sea, lo sacamos, lo extraemos del sistema, o sea, enfriamos el sistema, entonces se va a desplazar hacia la derecha. ¿Sí? Más o menos. Hay que entrar a reflexionar esta parte. Sí, más o menos. Sí, parece. Así, esta cosa cuesta su poco.
Veamos, a ver. A retroceder. ¿Qué nos queda? Ah, ya. No, vamos a ver el otro efecto y después vamos a retomar esto de la concentración y la relación con Q, para dejar todos los términos que son necesarios para el principio de Letelier. Bueno, tenemos el principio de Letelier, también podemos añadir un catalizador. Un catalizador. Entonces ya sabemos por cinética, que cuando tenemos un sistema sin catalizador tenemos una cierta energía de activación, pero cuando agregamos un catalizador, ¿cierto? Esa energía de activación puede verse disminuida. Entonces la velocidad aumenta por presencia del catalizador. Eso es lo que sabemos. Sabemos de cinética que sin catalizador tenemos una cierta velocidad, porque tenemos cierta energía de activación, pero cuando agregamos el catalizador, ¿cierto? La energía de activación disminuye, entonces la velocidad de la reacción aumenta. Pero ¿qué pasa con el principio de Letelier? ¿Qué pasará con el equilibrio finalmente cuando hay un catalizador, cuando añadimos un catalizador? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasará con el equilibrio? ¿Pasará algo con el equilibrio si añadimos un catalizador? Porque lo único que estamos viendo es que aumenta la velocidad. De A más B pasándose de. Bueno, en este caso, lo que pasa es que no cambia el valor de la constante. La constante sigue siendo la misma. Tampoco cambia la posición en un sistema de equilibrio, o sea, no hay desplazamiento, o sea, la posición del equilibrio es el mismo. Lo único es que el sistema alcanza más rápido el equilibrio, porque como la velocidad aumenta, llegamos al equilibrio más rápido. Eso nomás logramos aquí. O sea, un catalizador baja la energía de activación para que esta reacción ocurra más rápido. A ver, me quedo aquí como que corté mal la frase. Y lo otro es que un catalizador no cambia la constante de equilibrio o mueve el equilibrio, o sea, no lo cambia. El equilibrio queda tal cual. No se desplaza ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni a reactivo, ni a producto, porque lo único que hace el catalizador es llegar más rápido al estado de equilibrio. ¿Por qué llegamos más rápido? Porque disminuye, ¿cierto?, la energía de activación. Pero la energía de activación se ve afectada tanto para la velocidad para ir a los productos, como de los productos pasar a reactivos. Eh, se ve afectada en ambos sentidos. O sea, con el catalizador, perdón, esto va a ser lo mismo. O sea, va a llegar más rápido solamente al equilibrio. Lo único que hace el catalizador es llegar más o menos rápido al equilibrio. Y esas son las consideraciones que tenemos para el principio de Le Chatelier. O sea, la concentración, presión, volumen, si la reacción es exo o endotérmica y qué pasa con el catalizador. O sea, con el catalizador en realidad lo único que pasa es que llegamos más rápido al equilibrio. Eso es lo que logramos con eso. Bueno, quería retomar entonces lo que les decía recién, acá al inicio, aquí. Vamos a ver nuevamente, ¿cierto? Lo que pasa con los cambios de concentración. Y con eso ya estaríamos terminando, pero solamente para terminar de redondear para que quede esto súper claro. Si hacemos un cambio, vamos a ver el desplazamiento del equilibrio. Acuérdense que el sistema siempre va a tender a hacer lo contrario de lo que estamos realizando. Por ejemplo, si añadimos, ¿se fijan? Si añadimos D, el sistema va a tender a disminuirlo y la manera de disminuirlo es desplazándose hacia los reactivos. O sea, si aumenta la concentración de producto, el desplazamiento va a ser hacia la izquierda. Ahora, si quitamos, y aquí quitamos algo, ¿cierto? Nuestro sistema va a tender a aumentarlo. Por eso el equilibrio se va a desplazar eh, hacia los productos. Entonces tenemos un decrecimiento de la concentración de producto, va a ser un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, los sistemas donde tenemos exotérmico o endotérmico, vamos a colocar un término que es Q, que va a ser nuestro calor. Y dependiendo si es exotérmico, va a ser producto, si es endotérmico, va a ser reactivo. Y trabajamos con la misma consideración que hacemos con los cambios de concentración. Ya en términos de desplazamiento, si aumenta o disminuye Q, ¿cierto? Aumenta, desprende más o absorbe más. Eso solamente. Así que para que lo piensen. De todas maneras, la próxima semana vamos a seguir hablando de esto y otros términos más. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy día. Estamos listos por hoy. Hemos visto la materia completa
de casi completa, con algunos detallitos, pero los vamos a ver ya la próxima semana. O sea, mañana, perdón. Sí, mañana Se en la termina de mañana. ver la